Muy buenas tardes, mi nombre es Cristian Camilo Aguirre. Les voy a enseñar cómo calcular la derivada de una función con la definición de límite. Entonces, la definición de límite para calcular la derivada de una función dice así. Dice que f' de x, que sería la derivada, es igual al límite cuando h tiende a cero de f de x más h menos f de x sobre h. Entonces, esta es la definición de límite para calcular una derivada. Entonces, por ejemplo, si tengo esta función f de x igual a x al cuadrado, vamos a determinar su derivada utilizando esto. Entonces, ya tengo f de x. En la fórmula ya lo tengo acá. Necesitaría calcular f de x más h. Entonces, f de x más h sería igual a reemplazar. Donde está la x, reemplazarlo por x más h. Entonces, esto me daría x más h al cuadrado. O sea, hemos reemplazado el x más h que tenemos acá, lo hemos reemplazado acá donde está la x, para poder que esto se llame f de x más h. Vamos a desarrollar este binomio. Entonces sería el primer término al cuadrado, nos daría x al cuadrado más dos veces el primero por el segundo, o sea, sería dos veces el primer término que es x por el segundo que es h, más el segundo término que es h al cuadrado. Entonces ya hemos desarrollado f de x más h. Ahora, como ya tenemos f de x más h y f de x, mira que ya lo tenemos acá, ya lo podemos reemplazar para calcular la derivada de la función f de x igual a x al cuadrado. Entonces esto nos daría que f' de x es igual al límite cuando h tiende a cero, límite cuando h tiende a cero, de f de x más h, que sería toda esta expresión. Sería x al cuadrado más 2xh más h al cuadrado menos f de x, que f de x es x al cuadrado. Entonces sería menos x al cuadrado. Todo esto dividido h. Entonces acá podemos observar que x al cuadrado es un término semejante con x al cuadrado, ya que tienen la misma letra y el mismo grado o exponente. Entonces se pueden cancelar. Entonces esto me queda como el límite cuando h tiende a cero de 2xh más h al cuadrado. Todo esto dividido h. Si yo reemplazo directamente el valor de la h, que sería cero, entonces me daría que el numerador me daría todo cero y el denominador me daría todo cero. Por tanto, eso me daría una indeterminación de cero sobre cero. Para eliminar esa indeterminación, tengo que factorizar. Tengo que eliminar esa h que me está poniendo el inconveniente. Entonces acá voy a irme hacia o por acá en la parte superior, me voy a venir para la parte superior. Entonces esto sería igual al límite cuando h tiende a cero de factor común arriba, puedo sacar factor común h, que multiplica, ¿cuánto le hace falta a esta h para ser igual a 2xh? Le hace falta un 2x. Pongo el signo que tenemos acá, que sería un signo positivo. ¿Cuánto le hace falta a esta h para ser igual a h al cuadrado? Multiplicarse por una h. Entonces corroboremos, h por 2x me da 2xh más h por h me da h al cuadrado. O sea que arriba tenemos un factor común h en el numerador. Y todo esto dividido h. Entonces acá cuando estoy dividiendo y pues tengo un producto en el numerador, yo puedo simplificar las h. Y me queda que esto sería igual
al límite, cuando h tiende a 0, de 2x más h. Finalmente lo que hago es reemplazar ese valor de h igual a 0 y soluciono el límite. Entonces sería igual a 2x más 0, que es lo mismo que tener 2x. Por tanto, esta sería la derivada de la función. 2x es la derivada. La derivada representa la pendiente de la función. Entonces, la pendiente de una función cuadrática va a ser una línea recta. ¿Listo? Entonces, espero que hayan entendido. Si tienen alguna duda o comentario, por favor, dejarlo. Comentar qué tema les gustaría ver. Eh, la idea es que mucha gente se pueda beneficiar de esto. Por tanto, es bueno que lo compartan y le den like. Muchas gracias.